Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Xiaomi Mi 11 Lite 5G versus al Redmi Note 11. Primero me gustaría que apoyes mi contenido con un hermoso like, no te cuesta nada y me ayuda un montón. Entonces comencemos. En el Xiaomi Mi 11 Lite 5G encontramos las siguientes dimensiones: 160.5 x 75.7 x 6.8 milímetros de grosor y un peso de 159 gramos. La botonera de este dispositivo se encuentra distribuida de la siguiente forma: en el lateral derecho está el botón de control de volumen y un poco más abajo el botón de bloqueo encendido, que además funciona como lector de huellas digitales. En la parte superior únicamente tenemos el puerto infrarrojo. En el lateral izquierdo está completamente liso, sin nada relevante. Y por último, en el marco inferior tenemos la bandeja para la tarjeta SIM, el micrófono principal, el puerto USB tipo C y el altavoz. En el Redmi Note 11 encontraremos las siguientes dimensiones: 159 x 73.9 x 8.1 milímetros de grosor y un peso de 179 gramos. La botonera de este dispositivo se encuentra distribuida de la siguiente forma: en el lateral derecho está el botón de control de volumen y un poco más abajo el botón de bloqueo encendido, que en esta oportunidad tiene la función adicional de lector de huellas digitales. En la parte superior tenemos el micrófono de cancelación de ruido, el puerto infrarrojo, el altavoz y el puerto jack de 3.5 milímetros. En el lateral izquierdo únicamente encontraremos la bandeja para la tarjeta SIM. Y por último, en el marco inferior tenemos el micrófono principal, el puerto USB tipo C y otro altavoz. Ambos dispositivos están construidos a base de plástico y con el mismo estilo de trasera lisa brillante, con la única diferencia que su recuadro de cámaras cambia para cada dispositivo. Para ser sinceros, al ver al Mi 11 Lite por la parte trasera parecería un dispositivo demasiado costoso, que sin llegar a serlo es bueno que esa sensación, cosa diferente que pasa con el Redmi Note 11, que es más de lo que siempre presenta la familia Redmi, que no logra sorprender de ninguna forma. Pasando a la parte frontal, encontramos que ambos celulares cuentan con unos marcos bastante reducidos, pero el Mi 11 Lite lo hace de una mejor forma, tal como estás viendo en tu pantalla. Sumado a esto tenemos que tienen un notch circular con diferente ubicación, pero que de igual manera no estropean la experiencia visual, que es bastante positiva al llevar ese notch, pues no es tan intrusivo y hasta en algunas ocasiones dejas de notarlo por estar concentrado en lo que estás viendo en su panel. La sensación en mano es mucho mejor con el Mi 11 Lite debido a que este equipo hace una estupenda labor en cuanto a peso y a dimensiones, pues han sacrificado un poco su capacidad de batería para brindar unas medidas más compactas y que logres sentir esa diferencia al momento de que lo tengas en tu mano, motivos por los cuales en diseño gana el Mi 11 Lite. El Xiaomi Mi 11 Lite 5G cuenta con el procesador Snapdragon 780G octa-core que corre a 2.4 GHz, acompañados con la GPU Adreno 642. El Redmi Note 11 cuenta con el procesador Snapdragon 680 octa-core que corre a 2.4 GHz, acompañados con la GPU Adreno 610. Aquí tenemos que los dos celulares cuentan con un procesador de la empresa Snapdragon, solo que están con diferentes versiones. Para hacer el análisis inicial, tomaremos los datos arrojados por AnTuTu, que para el Mi 11 Lite nos da 504.277 puntos frente a los 256.659 puntos del Redmi Note 11. Con estos procesadores no vas a tener ningún inconveniente en el día a día, ya sea que estés hablando por tu celular, videollamadas, chats, respondiendo mensajes o navegando por la web. No vas a encontrar problema alguno, ya que estos chips se desenvuelven de la mejor forma. Pasando al rendimiento con aplicaciones más pesadas, encontramos que el funcionamiento con el Mi 11 Lite es mejor que con su rival, pues las imágenes son más estables, no se presenta lag, ni tampoco el calentamiento del equipo llega a ser excesivo, se mantienen los niveles normales de esta gama, pero el Redmi Note 11 tampoco es que lo haga tan mal. Este terminal puedes utilizarlo para este tipo de uso, pero con la diferencia que tal vez en algunas partes de la partida te den unos momentos de ralentización, que tampoco serán mortales, ni mucho menos. Pero como esto es un enfrentamiento, le daré el punto al Mi 11 Lite.
En el Xiaomi Mi 11 Lite 5G tendremos una batería con una capacidad de 4250 mAh, que viene acompañada con una carga rápida a 33 watts, lo que nos permitió llevar el dispositivo del 0 al 100% en tan solo 1 hora y 10 minutos. Ya en las pruebas de autonomía con brillo y sonido al máximo, el celular nos da una capacidad para unas 13 horas y 39 minutos aproximadamente. En el Redmi Note 11 tendremos una batería con una capacidad de 5000 mAh, que viene acompañada con carga rápida a 33 watts, lo que nos permitió llevar el dispositivo del 0 al 100% en tan solo 1 hora. Ya en las pruebas de autonomía con brillo y sonido al máximo, el celular nos da una capacidad por unas 9 horas y 45 minutos aproximadamente. En este aspecto vemos que los equipos cuentan con diferentes capacidades de batería, pues el Mi 11 Lite se queda con 4250 mAh frente a los 5000 que lleva el Redmi Note 11. Además que ambos celulares cuentan con una carga rápida a 33 watts, con lo cual en 1 hora puedes disfrutar del 100% de carga con cualquier dispositivo. Las cosas se ponen interesantes cuando vemos la autonomía de cada celular, pues si bien el dispositivo de Xiaomi tiene una menor batería, otorga mayor cantidad de tiempo para disfrutar con 12 horas y 39 minutos, a diferencia de las 9 horas y 45 minutos del Redmi Note 11. Y tal vez te preguntes, ¿por qué sucede esto? Y la respuesta te dirige directamente al procesador que estos equipos tienen, pues como viste en anteriores apartados, el procesador del Mi 11 Lite es mejor y por mucho, lo cual hace que directa o indirectamente se optimice mejor esa batería, controlando las aplicaciones abiertas en segundo plano o incluso cerrando automáticamente procesos inútiles que solo te quitan carga. Motivos principales por los cuales en batería gana el Mi 11 Lite. El Xiaomi Mi 11 Lite 5G viene con un panel AMOLED de 6.55 pulgadas, con una resolución Full HD Plus de 1080 x 2400 y una densidad de 402 píxeles. Además cuenta con un notch circular en la esquina superior izquierda. El porcentaje de pantalla útil en este dispositivo es del 85%. El Redmi Note 11 viene con un panel AMOLED de 6.43 pulgadas, con una resolución Full HD Plus de 1080 x 2400 y una densidad de 409 píxeles. Además cuenta con un notch circular en la parte superior central. El porcentaje de pantalla útil en este dispositivo es del 84%. En pantalla vemos que los dos celulares cuentan con una tecnología AMOLED, lo cual es algo positivo para el usuario al tener este tipo de panel, que lo único que brindan son buenas imágenes con calidad superior, sin gastar demasiada batería por la capacidad de apagar píxeles por separado. Entonces la diferencia de ambos en este aspecto no van a ser por el tipo de pantalla, ni tampoco por resolución, ni mucho menos densidad de píxeles, pues en estas características de igual forma están muy emparejados, e incluso siento que estoy ante el mismo panel, solo que en diferentes dispositivos. Entonces esto me da la oportunidad de hablar sobre los resultados en términos generales. Las imágenes que puedes apreciar con esta pantalla son bastante nítidas y estables, con una configuración de color que está un poco saturada, pero que enaltece de cierta forma eso que estás viendo, que es lo que busca un buen panel, que logre maximizar la calidad del contenido multimedia sin afectar otros aspectos que sean importantes. Otra de las cosas que se me estaba pasando a mencionar es que igualan con la tasa de refresco, que se verá sobre todo en esos videojuegos con unas transiciones limpias sin muchas caídas en fotogramas por segundo. La única diferencia que pude encontrar es que mientras el Mi 11 Lite lleva Gorilla Glass 6, su rival tiene Gorilla Glass de igual forma pero en su versión 3, lo cual no es un factor tan diferenciador. Por tal motivo dejaré este apartado como un empate. El Xiaomi Mi 11 Lite 5G ha incluido un total de 3 sensores fotográficos traseros con la siguiente configuración: una cámara principal de 64 megapíxeles de apertura focal 1.79, un lente gran angular de 8 megapíxeles y un lente macro de 5. Pasando a la parte frontal tendremos una cámara de 20 megapíxeles con apertura focal 2.24. El Redmi Note 11 ha incluido un total de 4 sensores fotográficos traseros con la siguiente configuración: una cámara principal de 50 megapíxeles de apertura focal 1.8, un lente gran angular de 8 megapíxeles, un lente de profundidad de 2 y un lente macro de 2 megapíxeles. Pasando a la parte frontal tendremos una cámara de 13 megapíxeles con apertura focal 2.4.
Primero iniciemos hablando de los sensores fotográficos que tiene cada equipo. Por lo menos el Mi 11 Lite se queda con 3 sensores, mientras que el Redmi posee 4, que en términos de resultados no es que tenga la ventaja ni mucho menos, pues recuerda que cantidad de cámaras no siempre es igual a buen rendimiento. En condiciones de buena iluminación tenemos unas imágenes extremadamente buenas del Mi 11 Lite, con una definición adecuada, con alto rango dinámico, colores que se sienten vivos, un poco saturados, pero esto mismo hace que se disfruten más las tomas. Si hay algo en lo que pecan los resultados es que los bordes cuando enfocas a algún objeto se tornan algo difusos y poco enfocados, da un aspecto de recorte que se ve bastante artificial. Pasando los resultados con el Redmi Note 11, vemos imágenes igual buenas, con nitidez deseada, pero aquí sí debes prestar más atención al momento del enfoque, pues si te mueves demasiado, el estabilizador digital difícilmente logre corregir ese movimiento brusco. Además, el problema de enfoque de los bordes de los objetos se aumenta con este celular, cosa que no me agrada en lo absoluto. Al comparar las fotos de ambos equipos, siento más completas las del Mi 11 Lite, pues siento que captan mayor detalle de cada escena y con una interpretación de color que tal vez le falte un poco a su rival. Pasando a las fotografías nocturnas, vemos cómo los resultados del Redmi decaen demasiado, sobre todo en enfoque y definición de las instantáneas. Solo es cuestión de que mires las fotos que estás viendo en la pantalla. Pues si bien las imágenes del Mi 11 Lite también cae en cuanto a calidad, logran mantener un equilibrio con los resultados que se obtuvieron a plena luz del día. Y con esto me refiero a que la calidad, si bien baja, no lo hace al mismo ritmo que su rival, pues las fotos se tornan más estables y no se pierde tanto esa definición, que es lo que en realidad buscas de un terminal en condiciones poco favorables. Motivo por el cual en cámara el ganador es el Mi 11 Lite. Para el Xiaomi Mi 11 Lite 5G en RAM nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 6 y en la otra 8 GB. En cuanto a su almacenamiento, lo encontraremos en dos versiones, de 128 y 256 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD. Para el Redmi Note 11 en RAM nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 4 y en la otra 6 GB. En cuanto a su almacenamiento lo encontraremos en dos versiones, de 64 y 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD. En este apartado vemos como el Mi 11 Lite cuenta con versiones más potentes tanto en RAM como en memoria de almacenamiento, razón más que suficiente para ser el ganador en este punto. El Mi 11 Lite le gana al Redmi Note 11 en diseño, procesador, batería, cámara, RAM y almacenamiento. Por su parte, el Redmi Note 11 no le gana al Mi 11 Lite en ningún aspecto. En los aspectos que empatan son únicamente en pantalla. Este enfrentamiento sé que es bastante disparejo por la diferencia en cuanto a precio, pero este es el tan aclamado Redmi Note 11 y a veces es bueno ponerlo a prueba con dispositivos más costosos que tengan características tan positivas como este Mi 11 Lite para ver en realidad de qué está hecho. Pero como viste en el video fue una completa paliza, pues no logró ganar en ningún aspecto. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle a me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.